se los digo de una vez. Si pasan su materia bien, o sea, con esfuerzo, así bien hecho y todo, eso es lo que me hace feliz. Es una de las cosas que quiero. Obviamente, pero pues es que ya, si tú no quieres, pues ¿qué hago? ¿Sí? Sobre todo aprovechar la repetición. ¿Sí? Y creo que hay algunos que están en especial, son como 3, creo. Pues pónganse pilas, por favor. ¿Sí? No tienen por qué reprobar ya ni el cuarto ni el quinto. ¿Vale? Aguas. Bien. Entonces, miren, quedamos que íbamos a demostrar esto de aquí. ¿Qué número era? 16. 16. No, el 16 ya lo acabamos. 18. Fue el 18. Demostrar que la derivada con respecto de x de la secante de x es secante de x por tangente de x, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense. A ver, eso es una identidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos las identidades? ¿Se acuerdan? A ver, en la prepa llevaron identidades trigonométricas. ¿No? No. Bueno, es que esos son temas que o les tocó a ustedes durante el encierro. Por eso. Por eso están así. ¿Vale? Bueno, lo que hay que hacer es coger un miembro y llegar al otro. De esa forma demuestro esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Escojo uno de los dos miembros. Lo empiezo a desarrollar y la compruebo cuando llegue al otro. ¿Cuál voy a escoger? Pues generalmente es el que sea más difícil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es más difícil? Pues yo creo que el que tiene la derivada. ¿Sí? El primero. Entonces voy a coger el primer miembro. A ver. ¿Saben? Derivada de la secante. Bueno, yo no conozco la derivada de la secante. Se supone que no la conozco porque es lo que quiero demostrar que es esto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo voy a empezar? Bueno, yo conozco la del seno, la del coseno y la de la tangente. Entonces aplico una identidad para expresarla como coseno. ¿Sí están de acuerdo que la secante es el inverso del coseno? ¿Sí o no? Y tengo que hacerlo así, ¿por qué? Porque esta sí la conozco. ¿Sí quedó claro? Nada más que pasa una cosa. Es la derivada de 1 sobre coseno de x. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cosas. A ver. La que deriva. ¿Mande? Que digamos como si fuera un cociente. Ok, puedo derivar como si fuera un cociente. Chale. Sí, dice mi ingeniero, vamos a derivar como un cociente. Me late. Habrá quien diga, no, podemos ponerla como coseno a la menos 1. Pero si la pongo como coseno a la menos 1, tendría que usar las de igual a n y esas se supone que todavía no las vemos. ¿Sí? Así que creo que lo mejor es como dice su compañero, es un cociente. Entonces la derivada de ese cociente es ¿quién? Denominador al cuadrado. Y en el numerador es denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, coseno de x por la derivada de 1. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 0. Ya. Esto por 0 pues es 0. Menos derivada del coseno. ¿Cuánto me da la derivada del coseno? Menos seno. ¿Sí estamos de acuerdo? Sobre coseno cuadrado de x. Así me va a quedar. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Luego, menos se hace más. Se hace más. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien.
coseno cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver, ese coseno cuadrado lo puedo separar. ¿Sí están de acuerdo? Y luego, ¿qué haría? Ah, yo me acuerdo que seno sobre coseno es tangente. Porque yo quiero llegar a esto, ¿sí o no? O sea, yo quiero llegar a algo que tenga tangente. Con esto, ¿cómo puedo llegar a tangente? Si junto estos dos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Pero si yo junto estos dos, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? Y entonces, ¿quién es uno sobre coseno? Secante. ¿Quién es seno sobre coseno? Y ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está bien que? ¿Eh? Hola. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahí está. Bien, calabacín. Muy bien, pues vamos a pasar ahora sí a la regla de la cadena. Ahora. Vamos a pasar a la regla de la cadena. ¿Sí están de acuerdo cómo subo el lunes? ¿O no? ¿Sí? Sale. Bueno, vamos a pasar a la regla de la cadena. A ver, ¿qué es esto de la regla de la cadena? Bueno, la regla de la cadena, pues es algo que vamos a utilizar para derivar la mayor parte de las funciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las funciones que vamos a usar son funciones compuestas. Es decir, función de funciones. ¿Sale? Y para derivar función de funciones se aplica la regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Pues es muy fácil de entenderlo. De hecho, la notación de Leibniz es la que nos permite entender mejor. A ver, se supone que yo tengo una función. Yo tengo una función, tengo y función de u. Y es función de u, pero a su vez u es función de x. Entonces, si se fijan que esta es una función de una función. Si esto yo lo expreso como una composición, sería, a ver, y igual a f de u, pero u es que g de x. Entonces, y es una función de una función. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente y es f de u, pero a su vez u es función de x. Entonces, como si esta lamento aquí me queda esto. Bueno, aquí yo le puse f, pero es que... ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es una función de una función. Yo tengo que derivar una función de una función. ¿Cómo le hago? Bueno, pues, ¿cómo? ¿Con respecto de quién voy a derivar esta función? Con respecto a la variable de más adentro. Si se fijan, hay una variable intermedia que es u. Pero como u depende de x y u está dentro de y, en realidad y también depende de x y será la variable de más adentro. Entonces, ¿cómo derivaría a y con respecto de x? Y la respuesta es, primero tendría que derivar a u con respecto de y, para después multiplicarla por la derivada de y con respecto de x. Esto que estoy haciendo aquí es la regla de la cadena. Si se fijan, van encadenados. Y van encadenados porque hay un eslabón. ¿Quién sería ese eslabón? De y. ¿Sí están de acuerdo?
DY sería el eslabón. Ahora, matemáticamente yo diría ingreso. Y sí, sí se vale. Para que de esa forma me quede el DU, el DY. A ver, aquí lo puse mal. Aquí debe de ser así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, hacer ese ingreso y me queda el DY, el DX. ¿Sí? Pero nada más que no voy a hacer ese ingreso, sino que lo tengo que dejar precisamente para ver cómo están encadenadas esas funciones. Entonces, si se fijan, aquí voy a derivar composición de funciones o funciones compuestas, que son las que ocurren en la realidad. Ahora, ¿cómo van a ser estas nuevas derivadas? Exactamente iguales a las que acabo de ver. Las que yo acabo de ver, o que vi en días pasados, eran con respecto de x, ¿sí o no? Eran con respecto de x, funciones de x. Ahora van a ser funciones de una función. Por lo tanto, todas las fórmulas son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos a dos de ellas. ¿Sí? Esta es la derivada de una función a una potencia. ¿Cuál es su equivalente a las que vi antes? Esta. La de x a la n. ¿Sí o no? La derivada de x a la n, ¿quién era? n por x a la n menos 1. ¿Sí? Pero esa era de x. Ahora no es x, es una función. Entonces, ¿cómo es la fórmula? N por la función a la n menos 1 por la derivada de la función con respecto de x. Si se fijan, estas dos tienen parecido, por lo menos hasta aquí. ¿Sí o no? Nada más que acá ya tiene multiplicado por la derivada con respecto de x. Y esto es precisamente, ¿qué cosa? La cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ¿quién viene siendo? Esto viene siendo la derivada de f con respecto de u. Esto. Siendo que u es u a la n. Y luego lo tengo que multiplicar por quién según la regla de la cadena. Por du en dx. ¿Sí se fijan entonces que esto es esto? Y esto es esto, pero bajo la variable u. ¿Sí se entiende? Entonces, todas las fórmulas van a ser iguales, pero ahora vamos a multiplicar ese resultado por la derivada de u. Por ejemplo, otra. A ver, ¿cómo era la derivada de la tangente? De la tangente de x. Pues era secante cuadrada de x, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo voy a derivar ahora a la tangente de una función? Bueno, pues va a ser la derivada de la tangente de u, que es secante cuadrada, pero lo voy a multiplicar por la derivada de u con x. Si se fijan que esta es la cadena, ¿no? ¿Sí o no? Todas las fórmulas van a ser así. Exactamente igual. Si se fijan, acá está, por ejemplo, la de la exponencial, la de la logarítmica, etc. Y pues bueno, dejémonos ¿de qué? ¿De tanta? ¿Tanta qué? Tanto relajo, ¿no? Y ya empezamos con los de nomás. ¿Verdad? A ver, Rolich, atásquense en los del 9 al 20. ¿Eh? A mí hasta me gusta esto porque es cuando estás esperando el buffet y de repente llega el mesero y te dice, ¿puede pasar al buffet? Y órale, digo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta por ejemplo, ves ahí la mesita ahí con los panecitos bien ricos, ¿verdad? Y ya nomás ves ahí que
bien. A ver, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Es una función elevada a una potencia. Nada más que esa potencia esté en el denominador. ¿Qué tengo que hacer? Pasar al numerador, ya lo hemos dicho, ¿sí o no? Habrá quien diga así o habrá quien diga pues es un cociente. También se vale. También se vale con la del cociente, pero sinceramente me voy a tardar un poquito más. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿cuál vas a utilizar? La de U a la N. ¿Sí o no? Mira, en vez de ponerle de U en X, le voy a poner U'. ¿Se entiende, no? Para no estar poniendo de U en X. ¿No oigo? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería la derivada? Vean, G'. ¿Sí? G'. ¿Sería quién? N por U a la N menos 1 por la derivada de U. A ver, ¿sí están de acuerdo que esta, si la aplico la fórmula, es así? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, luego, pues hay que hacer las operaciones, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de t cuarta más 1 con respecto de t? 4t cúbica. Bien. Ah, pero aquí le faltó la menos 4. Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Ajá. Y luego el que tiene potencia negativa, pasarlo al denominador, ¿sí o no? Ahí está. Así de fácil, así de... no hay que saber. ¿Sí? A ver. ¿Mande? A ver, ayúdame ese otro. Sale. Hay un sentido más así como de aborazado ahí a ganar. Más a veces así. Ya con la lengua. Así. Pensé yo la vez primero. Para otro, ¿no? Un bufetito. Sale a ver otra. La 19. A ver. Es. Ahí está. ¿Sí o no? El resultado del de. No, aquí me faltó la cuarta. No, nada más ahí. Sí, ya se lo puse. A ver. Entonces es un producto. ¿Sí o no? Es un producto. Pues, ¿cómo sería la formulita? A ver, bien prima es la del producto. La primera por la derivada, lo voy a hacer paso por paso. Por la derivada de la segunda. Fíjense cómo a veces es bueno hacerlo paso por paso. Sobre todo para que los que apenas le van entendiendo sepan cómo sale. Más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Este pasa igual. ¿Esta cómo la voy a derivar? Con la de U a la N. Igual, ¿sí o no? Menos 3, tengo que poner entre paréntesis porque van multiplicando. Por U a la N menos 1 por la derivada de U. ¿Sí o no? Luego esta de acá, 8x cuadrado a menos 5 a la menos 3. ¿Y esta cómo la derivo? Igual
por la de u a la n aquí al cubo por la derivada de 2x menos 5. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Este menos 2 vamos a pasar al principio. Miren, aquí si gustan, este ya lo pueden, pues habrá quien diga lo paso al denominador, pues sí, si quieres, porque tiene exponente negativo, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego, ¿cuánto vale? Nada más está la cuarta. ¿Cuánto vale la derivada con respecto de x de 8x cuadrada menos 5? 16x. ¿Sí? Bien, luego más. Si quieren de una vez, lo pasan al denominador. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí me faltó. Ah, no, ya está bien. Y luego es por la derivada de eso. ¿Cuánto vale la derivada de eso? 2. ¿Sí o no? Vale, 2. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Lo podemos dejar bien. Lo podemos dejar así. 8 por 2x menos 5 al cubo. Bueno, así miren. Vean que estos son cubos, ambos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí están de acuerdo que lo pueden poner así? Y ya nada más multiplican el 2 por el 4, 8. Ese no es el resto del cubo. Y luego acá, estos dos son cuartos, a la cuarta. Pero estos 8 los multiplican 48x por 2x menos 5 sobre 8x cuadrado menos 5, todo eso a la cuarta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ya nomás. Ay, 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 no. Te vas a aburrirme, ¿no? Entonces ahí hizo dos reglas de la cabeza. Sí, como quien dice. ¿Por qué? Porque hay una función elevada a una potencia y hay que derivar esa función. Ya nomás. Entonces es una regla cadena en cada una, ¿no? Porque eso es un. Ya nomás. Qué lindo. ¿Verdad? A ver, pues órale. A ver, ¿qué se van a elevar? La 28 que tiene. ¿Eh? ¿A 28? Ayuda así medio. Está así medio caballona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Está bueno, no? A ver. E a la U menos E a la menos U sobre E a la U más E a la menos U. ¿Sí? Gracias. Pues ese es un cociente, ¿sí o no? Esa es la parte que es un cociente, ¿verdad? A ver, vamos a ver entonces. Derivada. Es denominador al cuadrado, ¿sí o no? Luego en el numerador es denominador
por la derivada. Vean cómo tengo que poner paréntesis. Mi variable no es x, es un corrijo. ¿Sí o no? ¿De quién? Del numerador. ¿Vamos bien? Luego menos el numerador por la derivada del denominador. A ver, ¿sí vamos bien o no? ¿Sí? Vamos a poner un color más intenso. Bien. Este cuate pasa igual. Y acá, ¿qué onda? Este pasa igual. Y derivo esto. ¿Cuánto es la derivada de e a la u? E a la u. Fíjense que aquí la variable es u, por eso es que no hay bronca. Sería como derivar con x, ¿verdad? Luego, más e a la menos 1. ¿Sí se entiende por qué más? Porque la derivada de e a la menos u es menos e, bueno, sería e a la menos u por menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué menos 1? Porque es la derivada de menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luego a ver qué pasa. Menos, este pasa igual. Y a ver, ingeniera. Derivada de eso. Échame la mano. ¿Cuánto nos da? ¿Se alcanza a ver? Sale. No. No, fíjese bien. A ver, dime la parte por parte. ¿De esa cuánto es? A ver. Vean la U. Y luego la derivada de esto. Menos e a la menos 1. ¿Sale? Por el menos del exponente. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues desarrollar el numerador. Ni modo, tenemos que desarrollar este por este e a la 2u. ¿Estamos de acuerdo que es la e a la 2u? Este por este, 1. ¿Están de acuerdo que es 1? Porque es la misma base, sumen los exponentes, me da 0. E a la 0 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora este por este igual. 1. Este por este, e a la menos 2u. ¿Sí o no? Menos. Este por este, e a la 2u. Nada más que ahí, para que no haya bronca, abro paréntesis. ¿Sí o no? Porque este menos después nos va a cambiar. Este por este, menos 1. ¿Sí o no? No oigo. Este por este, ¿cuánto da? 1. ¿Sí o no? Es menos e a la 0. Menos e a la 0 es menos 1. No oigo. Luego, más e a la menos 2. ¿Sí estamos? Y entonces, ¿qué podemos hacer? E a la 2u más 2, e a la menos 2u. Aquí va a ser menos e a la 2u. Este es menos 2, con este menos se hace más. Aguas, aquí me falta este más. Vean, no lo puse. No lo puse porque aquí me faltó el más. ¿Sí? Aquí hay un más. Este es este. Acuérdense que es menos 2, pero con este cambio de signo. Luego este va a ser menos e a la menos 2u. ¿Sí estamos? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ingreso. Ingreso. Y ¿así no? ¿Sí o no? ¿Sí queda así? ¿Sí o no?
¿Está bien que? Ahí está. No, pues ahora sí me voy a sacar el 100. No, esta ruta se posible. ¿Sí o no? Hasta normal los veces, no, ese pollo quiere maíz. A ver, agárrense otro, sale. Ya. ¿Cuál? ¿25? Que sea. ¿Cuál? 37. A ver, ya el ingeniero dijo que. A ver, ¿cuál ingeniero? 37. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que saqué? Hasta veces te vas a hacer así como mención acá el ingeniero. ¿Verdad? Por tendones. A ver, ingeniero. ¿Es cuál? 37. 37. A ver, ¿te la revientas o qué? A ver, es y igual a cotangente cuadrado del seno de θ. ¿Sí o no? A ver, tengo la función, acuérdense que es una composición. ¿Cuántas composiciones hay ahí? Dos. Una es el seno dentro de la cotangente y la otra es la cotangente dentro del cuadrado. ¿Sí o no? Podríamos decir que son dos eslabones. Entonces vamos de afuera hacia adentro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la de más afuera? La potencia. La potencia. Entonces va a ser con la de U a la N. N por U a la N menos 1 va a tener ahora 1. ¿Sí? N por U a la N menos 1 por la derivada de U. ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? ¿Cómo? Perdón. Sí, cierto. Ya decía yo que no, que faltaba un eslabón. Sí, porque U es cotangente. ¿Sí o no? N por U a la N menos 1 por la derivada de U. Sí, cierto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Eh? No, le estás restando 1. Al aplicar la fórmula se le resta 1, porque es la de U a la N. La que estás aplicando, ¿sí o no? Por eso manda 1, ya el 1 ya no se pone. Ya no se pone, la potencia 1 ya no se pone. Bien. Eso pasa igual. Derivada de la cotangente. Esta derivada es con la de cotangente de U. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Y cuánto es la derivada de la cotangente? Menos cosecante cuadrada. A ver, búsquenla. Derivada de la cotangente menos cosecante cuadrada. ¿Sí? ¿Sí? Menos cosecante cuadrada de quién? De U, o sea, del seno
por la derivada de u. Ahora sí sería la derivada del seno. Ahí están mis dos eslabones, ¿sí o no? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, este menos de una vez, sáquese. ¿Sí o no? Esta, pues así queda. Y ahora vamos a derivar el seno. La derivada del seno es el... No, es el coseno, nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. No puedo aplicar ninguna identidad para simplificar. Sí, así quedaría. A ver, no, espérenme. A ver, creo que se puede hacer algo. A ver. Este es cotangente, ¿eh? ¿Sí o no? A ver, creo que se puede simplificar. Fíjense bien cómo lo podemos simplificar. Cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí o no? Coseno sobre seno. A ver, ¿sí se entiende que esto es la cotangente? Y luego, la cosecante es ¿qué cosa? 1 sobre seno cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que la cosecante es 1 sobre seno? Entonces cosecante cuadrado va a ser 1 sobre seno cuadrado. Mira. A ver, ¿sí se entiende o no? No tendría mucho caso, la verdad. Porque pues me va a quedar menos 2 coseno del seno por el coseno sobre el seno cúbico del seno de teta. Creo que va a quedar así. Pero si lo dejamos como arriba está bien. ¿Sí o no? ¿Cómo? A ver, dale el centro. Dale. No, si quieres nada más así, digo, aquí la mano. ¿Cómo se ingeniero? Dale. 14 en 4. No, perdón, es 14 en 5. Sí, es 14 en 5. No, miento. 3, 4. 3.4. ¿Lo sale? A ver. ¿Ya les gustó o no? ¿Ya? ¿Qué caballera? ¿Eh? ¿Por qué caballona? ¿Por qué comentó que de caballona? A ver, ¿quién quiere que explicar al ingeniero? Lo que pasa es que en el norte, a las muchachas que son muy altas, les dicen caballonas. ¿Sí? Pero están las muchachas y caballonas y las notas. Entonces por eso utilicé aquí, la gran nota para caballona. Imagínense ahí don Casi, ¿no? Está mejor allá una. ¿Verdad? ¿Ya le encendiste? A ver, vamos a esperar que el ingeniero escoja el ejercicio. A ver, ingeniero, dale. Ahorita que se ponga ahí. Sí, imagínate, yo ¿Quiere compartir una clase? a ver, ¿sabes, ingeniero? A ver, en lo que tus compañeros les cogen, sale. A ver, una flor de tu jardín, hijo. ¿Una qué? Flor de tu jardín. Sale. No,
Bien. Está parecido al 25. ¿Sí? Pero bueno, ya dijeron el 36 raíz de t sobre t cuadrada más 4. ¿Sale? Muy bien. A ver, ¿cuántas? Hay varias composiciones ahí, ¿eh? Hay varias. Me voy de lo más afuera hacia adentro. Lo más afuera, ¿qué es lo que tengo yo ahí? La raíz. ¿Y qué quedamos que vamos a hacer con las raíces? Ponerlo así. ¿Sí o no? Ahora sí empezamos. Derivada. ¿Cómo voy a derivar esto con la derivada en n por u a la n menos 1 por la derivada de u? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esto pues ahorita lo paso igual. ¿Y esta cómo la voy a derivar? ¿Cómo lo derivamos? O sea que sería aquí denominador al cuadrado. Y luego en el numerador es esta por la derivada del numerador, derivada de t con respecto de t. De t con respecto de t, ¿cuánto nos da? 1. Menos t por la derivada con respecto de t de t cuadrada más 4. ¿Cuánto nos da, ingeniero? Derivada de t cuadrada más 4 con respecto de t. 2t. ¿Sí estamos de acuerdo o no? No oigo. Sale. ¿Y luego qué hacemos? Pues vamos a desarrollar aquello. Si yo desarrollo, me va a quedar t cuadrada más 4 menos 2t cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, ahí está. Pero esto es a la menos 1 medio. Ahora, fíjense bien. Fíjense bien. Voy a multiplicar denominadores. ¿Están de acuerdo que esta es una fracción elevada a una potencia? Y una fracción elevada a una potencia, pues es la potencia correspondiente del numerador y del denominador. ¿Sí están de acuerdo o no? Eso lo hago para ya irnos dando pasos, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué no? El exponente del denominador de la segunda es al cuadrado. Es al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Aquí es al cuadrado. Sí. Nosotros ahí es el cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en el denominador? Bueno, por lo menos vamos a tener esto que vendría siendo t cuadrada más 4 a la 3 medios, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque sería 2 menos 1 medio, 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? No hay go. No hay go. Por 2. Luego, vean que aquí está multiplicando. ¿Qué significa? Que sí podemos sumar estos de aquí. Si yo los sumo, me va a quedar 4 menos t cuadrada. ¿Sí se me acuerdo que aquí me queda 4 menos t cuadrada, no? Y eso lo estoy multiplicando por ¿quién? Por raíz de t. ¿Sí se me acuerdo que? No entiendo, pero este era menos 1 medio. Entonces, esto queda en el denominador. ¿Sí están de acuerdo? Que quedaría así. Este cuate queda en el denominador. Este por este me da este de aquí. Y este 2 queda en el denominador y acá sumamos. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo? Bien. ¿Dudas, preguntas? Pues ahora sí que